Pedro Montenegro, acusado por narcotráfico. Por ejemplo, envían a prisión al mayor que viajó con Pedro Montenegro a Colombia. Germán Brun se llama, mayor de policía, aparece posando con el narcotraficante Pedro Montenegro, dice este portal del Deber Digital, junto al hijo del coronel Medina y al capitán Fernando Moreira. Poco después de las 18 horas, un juez lo envió con detención preventiva a Palmasola. A ver si podemos mostrar esa fotografía. Correcto, ahí está el mayor de policía, Kurt Germán Brun Ríos. Germán Brun es más fácil. Ahí está. A ver, escuchamos la defensa, a ver, sobre este tema. Terminado la detención preventiva del señor Brun y bueno, nosotros hemos apelado con el derecho que le asiste al señor Brun. ¿Qué dice el Ministerio Público? ¿Por qué lo acusa? ¿Por qué lo acusa el Ministerio Público? Asociación delictuosa, confabulación y encubrimiento, ¿no? Pero bueno, eso es un provisional, pero hay que ver todavía. ¿El señor Brun conocía al señor Montenegro? Esas cosas tiene que preguntarlo a él, ¿no? Aparentemente la jueza indicado que concurre, en nuestro criterio no concurría. ¿Se refiere a riesgo de fuga? Es algo incorrecto, pero las autoridades determinarán lo que fuese. ¿Lo conocía el doctor? Personalmente. Mire, ese es un tema que yo no podría responder. Pero él no comentó si sabía ¿no? Doctor, ¿la detención dónde va a ser? ¿En la cárcel de Palmasola, en la celda? ¿Dónde? En Palmasola. Bueno, han determinado la detención preventiva del señor Brun y bueno, nosotros hemos apelado con el derecho que le asiste al señor Brun. ¿Qué dice el Ministerio Público? ¿Por qué lo acusa? ¿Por qué lo acusa el Ministerio Público? Asociación delictuosa, confabulación y encubrimiento, ¿no? Pero bueno, eso es un provisional, pero hay que ver todavía. ¿El señor Brun conocía al señor Montenegro? Esas cosas tiene que preguntarlo a él, ¿no? Aparentemente la jueza indicado que concurre, en nuestro criterio no concurría. ¿Se refiere a riesgo de fuga? Es algo incorrecto, pero las autoridades determinarán lo que fuese. ¿Lo conocía el doctor? Personalmente. Mire, ese es un tema que yo no podría responder. Pero él no comentó si sabía ¿no? Doctor, ¿la detención dónde va a ser? ¿En la cárcel de Palmasola, en la celda? ¿Dónde? En Palmasola. Bien, la Fiscalía de Sustancias Controladas, en una imputación formal presentada ante la justicia, fundamentó que el mayor de policía Germán, se llama Kurt, el primer nombre, Germán Brun, miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta, se asoció con un grupo de jefes policiales que enaltecían y exaltaban las virtudes del narcotraficante Pedro Montenegro. El oficial de policía fue enviado a Palmasola poco después de las 18 horas de este lunes. Lo vemos y lo escuchamos, por favor. Ahí está Germán Brun, el mayor que fue enviado a la cárcel de Palmasola en Santa Cruz. Tengo amigos dentro de esa comparsa, como él tiene sus amigos dentro de la comparsa, las cuales son grandes. Se planifica qué vamos a hacer, y algunos dicen, haremos un viaje. Y salta la promoción que había para viajar hacia Cartagena. Y yo, señora juez, le he dado dinero a Pedro Montenegro para pagar mi pasaje y el pasaje de mi familia. No me ha invitado él en ningún momento. Es un dinero que he cancelado yo con mis ahorros, con el esfuerzo y trabajo mío, aparte de la policía boliviana. Yo me dedico a compra y venta de artículos que se encuentran en oferta. No quiero ser propaganda política, pero gracias al presidente segundo Aguinaldo, eso nos ha ayudado a que podamos tener cierta soltura en la economía, y ya se ha podido hacer la cancelación de ese viaje. En ningún momento yo he escuchado que alguien le diga Pedro Montenegro, ni siquiera Pedro Montenegro, Pedro, para que quede solamente constancia a este señor Montenegro, el año 2016, recién lo he conocido, como le digo, a través de una comparsa, por una invitación que me hace un amigo que trabajó, un amigo cruceño que trabajaba en la ciudad de Cochabamba. Bien, eso es lo que decía el mayor Germán Brun Ríos, miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta. Este jefe policial, según la pesquisa de la Fiscalía Antinarcóticos, es considerado como un amigo personal del coronel Gonzalo Medina y del capitán Fernando Moreira,
quienes mantenían estrechas relaciones con Pedro Montenegro Paz, solicitado por Brasil desde el año 2015 por delito de tráfico internacional de drogas. A ver, quiero mostrarle también, fue aprehendida una reina de belleza vinculada al narcotraficante Pedro Montenegro. Tenemos la 1, por favor, adelante. Emanada, señor ministro, señor comandante. Buenas noches. En cumplimiento a la disposición emanada del señor ministro, señor comandante general de la policía, la Fuerza de Lucha contra el Crimen ha estado realizando operativos que tienen su basamento en la inteligencia proactiva, es decir, realizamos actividades que van a permitir establecer un diagrama de vinculaciones de personas que han permitido o están brindando cooperación para que el prófugo Pedro Montenegro Paz se mantenga aún en la clandestinidad. Producto de estas actividades de inteligencia se ha logrado la aprehensión de la señorita Adriana Daniela Méndez Justiniano. ¿Cuál es la vinculación que permite afirmar que la señora Adriana Méndez tiene relación con el prófugo Pedro Montenegro Paz? En principio, esta señorita ha estado ausente del país últimamente entre el 5 y el 12 de marzo y se ha ausentado precisamente a la ciudad de Cartagena, Colombia, y ha sido hospedada en el mismo hotel que el grupo delictivo investigado. Asimismo, la investigación financiera realizada por la Policía Boliviana logra dar cuenta que esta dama no tiene actividades que permitan justificar su tren de vida, por lo menos declaradas formalmente, que se traducen fundamentalmente en la compra de 3 vehículos motorizados, ahora registrados a su nombre, una serie de insumos, en este caso televisores y otros de línea blanca, que están permitiendo amoblar un inmueble, en todo caso del departamento donde ella está conviviendo actualmente, es decir, el condominio Macororó, el departamento 5D. Y sobre este tema es importante relacionar lo siguiente: la señora ha sido encontrada hoy en un domicilio distinto a este, lo que nos permite afirmar que las actividades que estaba realizando en principio estaban destinadas a encubrir su actividad, pues ya nosotros habíamos realizado investigaciones que han permitido afirmar una relación de carácter, vamos a llamar por lo menos comercial, que estaba vinculada con el señor Pedro Montenegro Paz. ¿Y cuál es el acervo probatorio con el que cuenta la policía para afirmar esta relación? En principio, una serie de llamadas que se han establecido entre el número de celular 760-099-92 y el que corresponde también a la señora Adriana Méndez Justiniano. De la apreciación de la pantalla que ustedes pueden apreciar, encontramos por lo menos 17 llamadas que han existido en fechas muy próximas a las que han dado origen a los operativos, me refiero a partir del 12 de abril, lo que nos permite afirmar una relación, insisto, por lo menos inicial, de carácter comercial, que se traduce sobre todo en la presencia de la señora Adriana Daniela Méndez Justiniano en la feria organizada el 12 de abril en inmediaciones de la Plaza del Estudiante. En el momento hemos encontrado, además de este acervo probatorio, otros elementos que tienen carácter documental y que se acreditan fundamentalmente a vuelos que habría efectuado esta dama a Chile, Argentina y obviamente a otros países, entre ellos Colombia, los cuales están siendo sometidos a investigación. ¿Qué pretendemos decir con esto? Está en plena revisión el tráfico migratorio del señor Pedro Montenegro Paz para establecer si se ha coincidido en estos destinos con la señora Adriana Daniela Méndez Justiniano. Pero sobre todo, la participación que nosotros encontramos llamativa es que esta señorita, pese a estar vinculada con este círculo cercano, vamos a llamar íntimo del señor Pedro Montenegro Paz, y sabiendo que se están realizando actividades de búsqueda para evitar que este individuo permanezca en la clandestinidad, operaciones que se van a traducir además en su círculo no solamente de amistad, sino también afectivo cercano, lo cual quiere decir que todas las personas que estuvieran o pretendieran resguardar a este individuo van a ser sometidas a investigación. Nos permite aclarar, decía, que esta señora no tiene modo de establecer las actividades comerciales que tiene y por tanto su tren de vida, razón por la cual la policía ha enviado a esta persona a conocimiento del Ministerio Público para que pueda continuar efectuándose las actividades relativas al procedimiento penal que están lideradas por la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico. Eso es todo cuanto tengo bien informado, señor ministro, mi comandante. Bien, ahí estaba el ministro de Gobierno, el doctor Carlos Romero, cuando ofrecía la conferencia de prensa sobre esta dama, que se indica que es Miss,
Adriana Méndez Justiniano, y que precisamente también estaba en este viaje. Luego ella fue liberada. Tras la detención ejecutada en su contra el sábado por el caso del narcotraficante Pedro Montenegro, la policía determinó liberar a la modelo Adriana Daniela Méndez Justiniano. Sin embargo, este lunes los investigadores ejecutaron su allanamiento en su vivienda en Santa Cruz. Son las instancias investigativas que han determinado primeramente su arresto y después su cese de arresto. Seguramente estarán realizando las investigaciones respectivas para establecer los vínculos, las relaciones que pueda tener en este caso con esta organización criminal, señaló la mañana de este lunes el comandante departamental de la policía en Santa Cruz, el coronel Igor Echegaray. Este es un caso serio, y hay que determinar cuánto el narcotráfico penetró la policía. Si son estos hechos aislados que conocemos que están en investigación, o penetró más. Y hasta la orden del presidente Evo Morales de dar con los responsables de estos actos irregulares. Es peligroso, porque quienes nos protegen no pueden estar penetrados por el narcotráfico. Ahí está la modelo y todos los que aparecían también en la fotografía. Tampoco en lo personal creo, y no me refiero a esta foto de manera específica, uno se puede sacar foto con cualquier persona o apegarse a un grupo y sacarse foto. No siempre la foto es un respaldo, un argumento legal para que digan, por decir, si yo me saco una foto con Montenegro, no sabía sus andanzas, estoy poniendo un ejemplo, y qué pito tengo yo, digamos. Claro, me tienen que convocar, me tienen que citar como testigo, pero tampoco nomás es embarrar los nombres de las personas, ¿no? Después es muy difícil y ya uno queda en la retina con la etiqueta en el pecho. A ver, enseguida vamos a volver. Muchas gracias por la sintonía. Este tema es importante. La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, indica: Mesa envió una carta al ex Congreso Nacional en la que pidió inmunidad, es decir, protección especial, agregándole otras palabras, para Estados Unidos, para los estadounidenses. La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, confirmó hoy lunes, si tenemos la nota la ponemos por favor, con documentación en mano, que el exmandatario y candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, envió en diciembre del año 2003 una carta al entonces Congreso Nacional en la que pidió la ratificación de un convenio de inmunidad para ciudadanos y militares estadounidenses. El anterior viernes, Mesa, quien fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y presidente entre el año 2003 y 2005, negó que su gobierno haya aprobado dar inmunidad a los estadounidenses que estaban en Bolivia. A ver, para hablar de este tema está en el set de Bolivia TV en La Paz la senadora Adriana Salvatierra, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, para hablar sobre este tema. Adriana, un gusto saludarla, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Enrique, un placer de estar con usted en su programa y un placer también poder informar a la ciudadanía, bueno, en lo que comentamos hoy a través de una conferencia de prensa, y para ampliar más detalles, contenta de estar con usted. Bien, gracias, senadora. Por eso, un político o una política debe tener mucho cuidado, todos debemos tener mucho cuidado con las palabras que decimos. Creo que el otro día dijo, después de Simón Bolívar viene el presidente Evo Morales, y tuvo que sacar un spot cuando lo apretó Manuel Canelas, ministro de Comunicación, con datos, con antecedentes, porque el hombre se respalda con datos, es un buen comunicador, pese que no es su profesión principal, de Manuel Canelas. Y en este caso, yo leía la introducción de este portal digital, donde él indicaba y negó al mismo tiempo que su gobierno haya aprobado dar inmunidad a los estadounidenses que estaban en Bolivia.
entre el año 2003 y 2005, que fue su gobierno. Sobre el tema, por favor, Adriana Salvatierra, adelante. Disponible para los compañeros y compañeras del equipo de producción que nos puede graficar precisamente las declaraciones que realizó el expresidente Carlos de Mesa y sobre eso realizar algunas aclaraciones documentadas. No sé si lo podríamos a ver si lo tenemos, por favor, nuestra producción, lo que dijo el viernes el candidato y presidente y vicepresidente en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde negó que su gobierno haya aprobado dar inmunidad a los estadounidenses que estaban en Bolivia. A ver, adelante. Con respecto precisamente a la policía, usted cuando ha fungido como autoridad de Estado pedía inmunidad para las tropas de Estados Unidos. ¿Usted pediría que retorne la DEA, en este caso asumiendo que existe, como señala, tal vez la politización en el tema de la policía por un lado? Con mucho gusto. La primera pregunta es una oportunidad extraordinaria para recordarle, si usted no lo sabe, investíguelo adecuadamente. En mi gobierno jamás se aprobó ninguna inmunidad para el gobierno de los Estados Unidos, para los... Señor Carlos Mesa, con respecto precisamente a la policía, usted cuando ha fungido como autoridad de Estado pedía inmunidad para las tropas de Estados Unidos. ¿Usted pediría que retorne la DEA, en este caso asumiendo que existe, como señala, tal vez la politización en el tema de la policía por un lado? Con mucho gusto. La primera pregunta es una oportunidad extraordinaria para recordarle, si usted no lo sabe, investíguelo adecuadamente. En mi gobierno jamás se aprobó ninguna inmunidad para el gobierno de los Estados Unidos, para los militares de los Estados Unidos, para uniformados de los Estados Unidos. Nunca se aprobó una ley en ese sentido. Eso es totalmente falso y no tiene absolutamente nada que ver con la... Bien, ahí está la declaración del expresidente Carlos Mesa. Senadora Adriana Salvatierra, adelante, por favor. Sí, mire, es comentar brevemente, y esto no es una aversión de carácter personal. Pasa que cuando uno revisa los documentos dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se da cuenta que evidentemente el señor Carlos Mesa le mintió al país, o por lo menos respondió una verdad a medias, que es lo mismo que una mentira. Aquí en mis manos tengo el convenio firmado en aquel entonces, acuerdo entre el gobierno de la República de Bolivia y el gobierno de los Estados Unidos de América. Este convenio está firmado por el entonces embajador de los Estados Unidos, David Greenlee, y el entonces ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el señor Carlos Saavedra Bruno. Ahí está para que... Básicamente lo que solicitaba era que se apruebe que los militares norteamericanos que hubieran cometido delitos no sean juzgados en la Corte Penal Internacional. Y tengo aquí una nota que dice claramente, dirigida al señor Ormando Vaca Díez, que está en mis manos, presidente en ejercicio del Congreso Nacional. Aquí, si me acompañan con la cámara, podemos ver que quien firma esta nota es el entonces ya presidente en ejercicio, Carlos de Mesa. ¿Qué dice esta nota? Dirigida a Ormando Vaca Díez el 4 de diciembre del 2003. Solicito se considere la aprobación, ratificación del acuerdo entre el gobierno de la República de Bolivia y el gobierno de los Estados Unidos de América respecto a la entrega de personas a la Corte Penal Internacional, estableciendo que los nacionales de los Estados Unidos de América, el personal militar que hubiera cumplido o que cumpla funciones en el pasado para los Estados Unidos de América presentes en el territorio de la República de Bolivia, no serán, salvo el consentimiento expreso del gobierno de los Estados Unidos, entregados ni trasladados por ningún medio a la Corte Penal Internacional para ningún propósito con respecto a las acciones u omisiones que estos hubieran desarrollado en el ejercicio de sus funciones. ¿Esto qué quiere decir? Carlos Mesa, el entonces presidente, solicitó
al Congreso Nacional, entonces a la cabeza del señor Armando Vaca Díez, la inmunidad para las tropas norteamericanas. La impunidad, dicho sea de otra forma. ¿Hasta dónde llegó esto? Y también tenemos los documentos. Después de un debate extenso, Armando Vaca Díez remite al primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, diciendo: tengo a bien remitirle la nota de GGP 795, quebrado 2003-2004, del 4 de diciembre del año en curso, enviada por la presidencia del Honorable Congreso Nacional por el excelentísimo señor presidente de la República, don Carlos de Mesa Gisbert, en la cual solicita se considere la aprobación y ratificación del acuerdo del Gobierno de la República de Bolivia y el Gobierno de los Estados Unidos. A continuación de aquello, el Senado, después de muchas controversias, rápidamente aprueba. Y aquí está la sanción por parte del Congreso del Senado Nacional que ratifica el acuerdo entre la República de Bolivia y el Gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué nos demuestra esto? Primero que, como decíamos, aun cuando la periodista le consultaba si él había solicitado que las tropas norteamericanas puedan tener inmunidad en el ejercicio de sus actividades o si es que cometían violación a los derechos humanos, Carlos Mesa se lo niega. Aquí tenemos los documentos, como le he mostrado a continuación, y el pedido de Carlos Mesa para el país era de absoluta gravedad, de extrema gravedad. Generaba un debate crítico no solamente en las fuerzas políticas de ese entonces, MNR, MIR, el movimiento al socialismo, que estaba en una situación de oposición, sino también dentro del propio partido de Carlos Mesa. Y aquí tengo un archivo de prensa interesante de ANF, de fecha 13 de mayo del 2004. ¿Qué dice este archivo de ANF? El mismo viceministro de Carlos Mesa, el señor Carlos Alarcón, criticó la ratificación en primera instancia por parte del Senado de este convenio que promovía la inmunidad para las tropas norteamericanas en territorio boliviano. ¿Qué es lo que decía Carlos Alarcón? Consideró que hubo criterios encontrados en la aprobación de la norma, pues por una parte estaba la justicia, la ética, los derechos humanos y la dignidad de un país, y por otra había prevalecido en el Senado la ayuda económica, se hablaba aproximadamente de $2 millones, y el apoyo a las Fuerzas Armadas por encima de los derechos humanos. Y dice: podemos estar en un país mal administrado y con cierto grado de pobreza, pero aún en esa pobreza debemos respetar los valores. Esta declaración que realiza el viceministro de Justicia, entonces Carlos Alarcón, se contradice con una declaración que habría solicitado el mismo ministro de la Presidencia, José Galindo, que pedía la prioridad para la aprobación de la inmunidad para ciudadanos norteamericanos. Entonces, esto era evidente. Ahí se puso en evidencia que la intención de Carlos Mesa, si bien fue otorgar la inmunidad para los militares norteamericanos que cometan crímenes de lesa humanidad, y esto está documentado de todas maneras, fue su debilidad política de aquel entonces la que impidió que logre este objetivo. Entonces, esta es una muestra de las contradicciones, de las debilidades, y es cuando menos curioso que un historiador pretenda negar los hechos históricos. Bien. Él tuvo, evidentemente, como decimos y ratificamos, la voluntad materializada y documentada de solicitar la inmunidad para las tropas norteamericanas, pero además cuando uno ve el contexto actual dice, en general la política exterior de Estados Unidos no ha cambiado, y como no ha cambiado es de suponer que si el señor Carlos Mesa fuera elegido, de todas maneras continuaría ratificando este tipo de acciones que se convierten en un peligro para los derechos humanos, que se convierten en un peligro para la soberanía de un Estado. Y eso básicamente. Bien, a ver, como no tengo la otra parte, tengo un par de preguntas puntuales para respuestas puntuales. Senadora Adriana Salvatierra, que también es un gusto verla después de mucho tiempo. Unos dicen
son funcionales los dos, el presidente Evo Morales con Carlos Mesa. Se hacen los bravos y son funcionales. Carlos Mesa es funcional al gobierno del presidente Evo Morales. Seguramente ha escuchado usted de las tantas cosas que aparecen, Adriana. Mira, yo creo que hay algo que nos diferencia absolutamente, y es que nosotros, como movimiento del socialismo, creemos en la soberanía de los pueblos, en la soberanía de los estados y en la autodeterminación de los pueblos. Y eso no pasa con el señor Carlos Mesa, evidentemente. O sea, la prensa de aquella época te grafica claramente que Carlos Mesa no creía en la soberanía del Estado boliviano. No creía en una lucha por los derechos humanos de los bolivianos cuando se cometían crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Y ahí hace una diferencia fundamental. Y la segunda diferencia, que guarda relación también en el ámbito de los principios y los valores, es que nosotros entendemos que la práctica de Estados Unidos respecto a un conjunto de países en una línea histórica de tiempo siempre ha versado usualmente por el sometimiento, por la intromisión en los asuntos internos, y nosotros creemos que eso no puede ser admitido. Bien. Nosotros creemos en una relación de Estados sobre la base de la reciprocidad, sobre la base de la igualdad de los Estados. Bien. Y esa es la segunda diferencia profunda que tenemos en torno a la concepción que tenemos del Estado, del gobierno, del país, de la patria, respecto a Carlos Mesa. Profundas diferencias, además, que creo son insalvables cuando la historia te demuestra que, a diferencia de Carlos Mesa, que solicita la inmunidad y la impunidad para las tropas norteamericanas, el presidente Evo Morales, al detectar intromisión de Estados Unidos en la política interna de Bolivia, decide no solamente expulsar al embajador, sino expulsar a la DEA, que cometió múltiples violaciones de derechos humanos. Sobre este tema también dicen, hay otros mensajes que se reproducen en las redes sociales y son importantes cuando tienen tanta repetición. Dicen, el hecho de hacerlo crecer a Oscar Ortiz para que lo parta Carlos Mesa, en el peor de los casos, dividirlo los dos y que el presidente Evo Morales salga a flote. Usted lo ha escuchado seguramente, Adriana, porque usted escucha todo en el cargo que tiene. Sí, mira, a ver, yo creo que es un poco absurdo el plantear aquella hipótesis. Primero porque ahora justamente veíamos las encuestas, revisábamos nuevamente las encuestas que habían sido publicadas. El actual candidato a la presidencia, Oscar Ortiz, por ya no Unidad Demócrata, sino por la Alianza Bolivia Dice No, tiene una extraña habilidad política de presentar alianzas públicas, pero que esas no se representen en sumatoria electoral o en sumatoria de votos. Dicho sea de una forma sencilla, tiene una habilidad política para generar alianzas, pero no para generar votos, no para que estas alianzas políticas se traduzcan en votos. Nada que ver entonces. Con él también tenemos absolutas diferencias respecto a la concepción del Estado, yo le transmito del avance en las políticas públicas, lo que uno ve, por supuesto, y lo que uno lee. Y la tercera, y con esto cierro, como no tengo la otra parte, dicen, Enrique me dice, primero me dice vendido, que usted y yo, dos gambas que se han vendido, no voy a responder. Ya respondí harto el año 2018, me cansé de responder cuando valía la pena, pero el que no quiere entender no lo va a entender nunca. El que no quiere entender no lo va a entender nunca. Dicen, usted mismo hizo las entrevistas, Enrique, el presidente y el vicepresidente dijeron que no iban a ser candidatos. Ahí mintió, dice Carlos Mesa, mintió, me consta, dice. Pero también el presidente y el vicepresidente mintieron que no iban a ser candidatos y los tenemos en la papeleta para octubre, dicen. Cortito sobre ello, por favor, Adriana. No, mira, aquí no es una diferencia de quién miente o quién no miente. Yo creo que en los próximos comicios electorales no solamente te jugás la administración del Estado, en los siguientes comicios electorales te puedes jugar el destino de este país. Cuando presentamos denuncias como estas, que se aprueba la inmunidad de las tropas norteamericanas, en realidad lo que estamos observando es que 13 años después
son los mismos actores políticos que no han cambiado y que 13 años después vienen con las mismas fórmulas a plantear sus candidaturas. Cuando hablamos de candidaturas y cuando hablamos de un proceso electoral, hablamos de proyectos políticos, hablamos de paradigmas, hablamos de ideas. Claro, no pasa un poco por lo que decías en la pregunta inicial, ¿no? No pasa por voy a mantener lo bueno que hizo Evo Morales, pero voy a gobernar yo. Carece un poco de sentido. Hasta el momento sabemos qué es lo que no va a hacer Carlos Mesa. Supuestamente no va a eliminar los bonos, supuestamente no va a privatizar las empresas del Estado, pero hasta ahora no sabemos en concreto qué es lo que va a hacer. Si se quiere parecer un poco al presidente Evo Morales al momento de planificar la redistribución de las riquezas, la planificación de las políticas públicas y cambiar el rostro del Estado o cambiar el rostro del gobierno, o lo que quiere es realmente venir con un modelo distinto de la administración pública. Y yo creo que se juega mucho más en este octubre de 2019. Nos jugamos el destino del país, nos jugamos por proyectos de vida, por la mantención de nuestras empresas del Estado, que siguen rindiendo recursos económicos para los bolivianos, y la mayor amplitud de los derechos humanos creo que es el pilar fundamental de la gestión del presidente Evo Morales. Siempre son importantes las entrevistas con usted, Adriana, presidente del Senado. Le agradezco mucho y por la apertura que tiene de recibir también vientos que no siempre soplan a favor en cuanto a las preguntas, porque así debe ser. El que dice un montón de cosas se equivoca. Aquí no regalamos nada a nadie, lo que buscamos es el equilibrio, lo que siempre en su momento reiteró a medios de comunicación el vicepresidente Álvaro García Linera. Un gusto saludarla, Adriana, gracias por su tiempo y que tenga buenas noches. Un placer, Enrique, muy buenas noches, un gusto haber estado con usted y a través suyo también un abrazo cordial a quienes nos acompañaron. Muchísimas gracias. Muy bien, a ustedes, muchas gracias. Bien, era importante conocer la palabra de la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra. Voy con Luis Alberto Villarroel, gerente comercial de Biomed. Un gusto saludarlo, Luis Alberto, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás, querido don Enrique? Muy buenas noches, siempre un gusto estar aquí, muy contento también de traer siempre consejos de salud para el beneficio de todas las personas que nos están viendo. Algo que debemos de preguntarnos siempre es de que ¿cómo está nuestro organismo? ¿Cómo están funcionando nuestros órganos internos? ¿Será que mi hígado no está graso? ¿Será que mi páncreas está trabajando bien? ¿No estaré con los niveles de azúcar un poco elevados? ¿No será que mi corazón está trabajando un poquito mal? Debemos de hacernos esas preguntas y debemos actuar sobre aquello. Debemos de trabajar en la prevención. Muchas veces la mayoría de nosotros esperamos a sentirnos mal para recién ir al médico o hacernos exámenes o chequeos o un montón de cosas. Pero ya cuando las enfermedades están avanzadas, cuando están en un nivel crónico y cuando ya es difícil de poder revertirla. ¿Cuántas personas no están teniendo problemas de diabetes? ¿Por qué? Porque el páncreas no trabaja bien, no produce la suficiente insulina, se disparan los niveles de azúcar en la sangre, se manifiesta la diabetes y ahí no hay vuelta atrás. No existe un tratamiento en el mundo entero que pueda revertir aquella situación. Muchas personas están teniendo problemas cardíacos, no solo gente mayor, personas jóvenes. Entonces hay que ver cómo está nuestro corazón. Muchas personas con problemas renales, vemos en las noticias cómo la gente hace cola en los hospitales para poder hacerse una diálisis porque tienen una insuficiencia renal. Los riñones ya colapsaron. Y lastimosamente todos esos problemas de salud muchas veces no avisan, no nos dan señales. Nosotros aparentamos estar muy sanos por fuera, nos vemos bien, nos sentimos bien, no nos duele nada y a veces hasta decimos, ¿para qué voy a ir al médico o para qué me voy a hacer algún chequeo si me veo bien, si no me duele nada? Pero a veces las enfermedades están ahí, avanzando silenciosamente. Y reitero, cuando ya están en un nivel crónico, es cuando se manifiestan y es cuando empiezan ya todos los problemas. Por eso, el Centro Médico Biomed, pues continúa con esta campaña, brindándole la posibilidad de que usted se realice un chequeo médico completo. Un examen médico general computarizado que le permita saber a ciencia cierta
cómo trabajan cada uno de los órganos internos y sistemas. Este examen médico que se realiza en Biomet no es complicado. Usted no tiene que ir en ayunas, ni le van a sacar muestras de sangre, ni de orina, ni de esto, ni de lo otro, ni le van a decir, véngase mañana por los resultados. No, el examen médico solo toma entre 30 a 40 minutos y terminado el examen es personalmente el médico quien hace la lectura y la entrega de los resultados. Y ya con los resultados en mano, obviamente ya él verá qué es lo más conveniente y lo más adecuado para que usted recupere la salud o siga gozando de la misma. Vamos a invitar a que usted se comunique con nosotros a partir de este momento para beneficiarse con este chequeo médico con un descuento realmente imperdible. Atención, teléfonos habilitados aquí.